Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a Futuro 360, que ya en vísperas de Congreso Futuro estamos hiperestimulados y listos y preparados para darles a ustedes la mejor cobertura del principal evento de ciencia, tecnología, futuro, medio ambiente y pensamiento de Latinoamérica y tal vez uno de los más importantes del mundo, del cual somos coproductores. Hoy vamos a partir hablando ni más ni menos que con un premio Nobel. Es una conversación que tuvo nuestro periodista, editor especializado Cristian Noguchi, y que tuvo la posibilidad de anticipar un poco de qué va a venir a hablar a Congreso Futuro Ratan Lal. La crisis climática nos ha hecho cuestionar muchas de las actividades humanas. Una de las más importantes es la agricultura y sus efectos sobre nuestro planeta. Uno de los mayores desafíos de los agricultores es buscar formas para transformar esta actividad en una sustentable y amigable con el medio ambiente. Para hablar sobre este importante tema, hoy nos acompaña Ratan Lal, científico del suelo, director del Centro de Gestión y Captura de Carbono de la Universidad Estatal de Ohio en Estados Unidos y ganador del Nobel de la Paz en 2007 y del Premio Mundial de Alimentación en 2020. Además, será parte de Congreso Futuro y ahora vamos a tomar contacto junto a él. Señor Lal, muchas gracias por estar con nosotros en Futuro 360. Gracias, estoy muy agradecido por estar aquí. Primero quiero preguntarle acerca de la crisis climática y por qué la agricultura es tan importante para enfrentar este gran problema. Gracias. El clima es un problema global muy serio actualmente. Las actividades humanas desde el comienzo de la agricultura han contribuido tremendamente a cambiar el ciclo de carbono global. Desde la agricultura, desde hace 10.000 años, hasta la deforestación, quema de biomasa, la conservación de la tierra para prácticas agrícolas, etc. Estas han contribuido tremendamente al incremento de la concentración de CO2 en la atmósfera. Hasta ahora, el monto total de carbono emitido desde la Tierra, desde el comienzo de la agricultura hace 10.000 años, es más que el emitido por combustibles fósiles desde 1750. Quizás más de 500 gigatoneladas de carbono han sido emitidas hacia la atmósfera. De estas, aproximadamente 200 gigatoneladas han sido retenidas en la atmósfera y han sido capaces de cambiar el ciclo de carbono. Con la adopción de mejores prácticas agrícolas, con el concepto de producir más con menos y con la idea de hacer que la tierra y el suelo se vuelvan sumideros para el CO2 atmosférico. Es posible revertir la tendencia. De hecho, el procedimiento técnico de captura de carbono en el suelo y árboles desde aquí hasta el 2100, cerca de 80 años, podría capturar cerca de 157 partes de millón de dióxido de carbono atmosférico. La agricultura puede y debe ser una solución para los problemas ambientales, incluyendo el cambio climático. Absolutamente. Señor Lal, ¿cuál es la clave para crear una agricultura regenerativa? La industria es muy estructurada en torno a procedimientos y la producción. Entonces, ¿cómo podemos hacer un cambio en esta producción dentro del campo de la agricultura? Primero que nada, debo felicitar a Chile y muchos otros países de Sudamérica. Han sido líderes globales en adoptar la agricultura de conservación. Esta tiene muchos componentes como la siembra directa sin arado, con alteración mínima del suelo, retornar los residuos del cultivo a la superficie, no llevándoselos, adoptando cultivo de cobertura fuera de temporada. Esa es una muy buena imagen de un cultivo que espero que esté creciendo con agricultura de conservación. También una combinación de protecciones de cultivo complejas, que incluyan las agroforestales y la combinación parcial con el ganado. Estas prácticas pueden crear cifras de carbono más positivas. De hecho, las cifras muestran que en Sudamérica, que desde media tonelada de carbono por hectárea hasta más de 1 tonelada de carbono por hectárea puede ser capturada en el suelo como carbono orgánico. Esto es una forma de cambiar las malas prácticas agrícolas.
Right. Señor Rattan, la seguridad alimentaria alrededor del mundo ha sido un tema de mucha discusión, en contexto con la crisis de Ucrania y Rusia. ¿Cómo ve esta situación? ¿Y cómo ve este gran problema relacionado a la seguridad alimentaria en las próximas décadas? Gracias. Esa es una muy buena pregunta. A finales de 2019, antes del COVID, el número de personas que pasaban hambre en el mundo era cercano a 600 millones. Para finales de 2021, el número de personas que pasaban hambre debido al COVID aumentó hasta 800 a 820 millones. Para diciembre de 2022, hace poco, el número de personas que padecen hambre son 1.200 millones. Este aumento de 400 millones se debe a la guerra en Ucrania y a la disrupción de los suministros agrícolas y de la distribución global de comida. La cantidad de comida producida no es un problema tan grande como lo es el de la interrupción de la cadena de distribución alimentaria. Interrupciones por agitación política, costos de combustibles, por pobreza, donde la gente no puede acceder a comida. También hay preocupación en torno a tener comida segura y saludable. Yo creo que los responsables políticos en el mundo tienen un rol muy importante que jugar para asegurar que haya paz y estabilidad, que todo el mundo tenga acceso a alimentos seguros y saludables. La comida existe. Es el acceso a esta donde muchos de los problemas políticos y sociales han creado el hambre y la malnutrición. Espero que podamos abordar este problema. Absolutamente. Es un gran desafío para este rubro. Ahora quiero volver hacia la crisis climática y hablar de lo que está pasando aquí en Chile. Tenemos una gran y severa sequía que afecta a nuestro país desde hace casi una década. Además, Chile es un país agricultor, así que tenemos este gran problema en la naturaleza y tenemos este importante campo de producción de comida. ¿Qué podemos hacer en esta situación donde tenemos una sequía severa y este desafío de poder producir alimentos constantemente? Gracias. Esa es una pregunta muy importante. La sequía es empeorada por la administración del suelo. Por ejemplo, si la tierra es arada y si ésta es sujeto de erosión, de viento y agua, donde el agua no infiltra el suelo y se termina evaporando, yo creo que la sequía puede ser manejada por la agricultura. Y la agricultura de conservación es una solución excelente. Agricultores en Chile ya han demostrado gran sabiduría al adoptar agricultura conservacionista. Pero se puede hacer aún más. Una cosa en que el gobierno y el sector privado pueden trabajar juntos es incentivar a agricultores a hacer el suelo agrícola saludable y también mejorar la captura de carbono, mejorar la calidad del agua. Si toda el agua de lluvia que cae en tierras agrícolas es conservada en el mismo lugar, minimizando la erosión y pérdidas por evaporación, entonces los riesgos de la sequía se pueden disminuir. Es una solución que se puede hacer. Es un problema que se puede abordar. El conocimiento científico existe y su traspaso hacia la acción es un problema de educación y legislación. Absolutamente. Señor Lal, un par de meses atrás usted habló acerca de los desafíos de la ONU para lograr que la degradación neta del suelo sea cero para 2030. ¿Cuál es la importancia de esta degradación neta del suelo?
Ahora mismo tenemos 2.000 millones de hectáreas en el mundo que han sufrido erosión hídrica, 600 millones de hectáreas por erosión eólica. Más del 20% de las áreas irrigadas son propensas a salinización, incluyendo en Chile. También hay compactación de suelo y agotamiento del contenido de materia orgánica. Hay muchos otros tipos de degradaciones. El suelo se ha degradado por mal uso de la tierra y mala gestión del suelo. Una de las soluciones propuestas en la Agenda de Desarrollo de la ONU para el 2030, en la propuesta número 15, llamada Vida en la Tierra, su objetivo es alcanzar la degradación neta del suelo cero en 2030. Esto significa que si la tierra se degrada en alguna parte de un país o región, un monto similar debería ser restaurado en ese mismo país para que la degradación neta del suelo sea cero. Restaurar el suelo degradado es la mejor forma de mitigar el cambio climático. Por ejemplo, en el sur de Asia tuvimos un problema serio de inundación en Pakistán este año. La sequía e inundación son dos caras de la misma moneda. Cuando no se maneja la tierra correctamente, hay una deforestación excesiva, hay un mal uso de tierra. Entonces ocurren estas cosas. Cuando no hay lluvia, entonces ocurre una sequía al mismo tiempo. Las sequías y las inundaciones son causadas por el mismo problema, mal uso de la tierra y mala gestión del suelo. Todos los países, incluyendo a Chile y otros países, pueden jugar un rol fundamental en prevenir esta crisis a través de la restauración de la salud del suelo y manteniendo la tierra siempre cubierta, protegida contra fenómenos climáticos. Estuve revisando algunas entrevistas que dio y dijo que el 30% del suelo del mundo está bajo degradación y que la primera causa es el daño a la biomasa. ¿Qué significa esto? En cuanto a entender los desafíos que debemos enfrentar en una causa mundial contra la crisis climática. Gracias. Creo que esa es una pregunta muy importante y me alegro de que tengas conocimiento de esa estadística. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Panel Técnico Intergubernamental de Suelos, que es de la Alianza Mundial por el Suelo, han estimado que 1/3 de toda la tierra en el planeta está degradada por erosión hídrica y eólica, salinización, agotamiento de nutrientes. La degradación de la tierra y el suelo es causada por el mal uso y gestión de la tierra y el suelo. Todos tenemos una responsabilidad para proteger la tierra que es de buena calidad y restaurar la tierra que ha sido degradada. Uno de los mecanismos para proteger y restaurar la tierra es mantenerla cubierta. Siempre mantener una cobertura verde de vegetación sobre la tierra. El momento en que la cobertura de vegetación es removida, sea por deforestación o por quema de biomasa, entonces comienza el proceso de degradación. Hay un punto de no retorno que llega a una degradación irreversible, similar a lo que llamamos una especie extinta o animales en peligro de extinción. El suelo también se puede extinguir. El suelo también puede estar amenazado por la degradación. Debemos enseñar el concepto del suelo PIC, que el suelo no puede ser utilizado más que para el buen uso agrícola. Debemos crear derechos del suelo, tal como los derechos de cualquier ser vivo. El suelo también es un ser vivo. Tiene los derechos de ser protegido, restaurado, gestionado, ser usado correcta y juiciosamente. Entiendo. Señor Lal, usted dijo que las zonas del Caribe, África y los Himalayas son las zonas que están bajo mayor amenaza en este contexto de la crisis climática. También habló de la importancia de las herramientas de educación y el empoderamiento de las mujeres. ¿Qué significa esto?
Esa es una muy buena pregunta. En el mundo hay 500 millones de agricultores que son trabajadores de tierra pequeños. Estos son agricultores que tienen menos de 2 hectáreas. 16 millones de ellos están en Latinoamérica y el Caribe, 3 millones están en África y cerca de 100 millones están en el sur de Asia. Estos agricultores, cuya mayoría están en el sur de Asia y África, son mujeres. Son agricultoras que manejan las tierras agrícolas y tienen pocos recursos. Empoderarlas significa darles la oportunidad para ser educadas, para que se familiaricen con principios científicos e innovaciones, darles acceso al mercado y al crédito para que puedan conseguir mejores semillas, variedades, formas de cultivación, tecnologías de conservación. Empoderar a las mujeres significa darles educación y recursos para que tengan control sobre su propio destino. También hay una preocupación respecto al crecimiento de la población en los países en desarrollo, especialmente África, que ya tiene 1.200 millones de personas, que para el 2050 será el doble y quizás para el 2100 serán 4.000 millones. Si las mujeres son empoderadas, educadas y tienen control sobre su propio destino, la tasa de crecimiento demográfico puede ser disminuida y la población de África y de países en desarrollo se puede estabilizar e incluso disminuir antes del fin de este siglo. Empoderar significa dar a las mujeres recursos, educación, conocimiento técnico y de innovaciones tecnológicas para que sean mejores agricultoras, mejores madres y tengan control sobre su propio destino. El futuro de los seres humanos depende del empoderamiento de las mujeres a través del mundo, pero especialmente en países en vías de desarrollo. ¿De qué forma las mujeres alrededor del mundo pueden involucrarse en esta crisis? ¿Necesitan un mayor rol en la política, en las empresas, en la educación? ¿Cuál es la clave? Todos esos. Sobre todo la legislación. Necesitamos la educación universal de todos los niños, especialmente niñas, ya que en muchas partes del mundo no tienen la oportunidad. Darles la disponibilidad de tecnología moderna para el bienestar humano. Darles recursos para que tengan acceso a tecnología moderna, incluyendo la agricultura. Las organizaciones de la vida civil, incluyendo las organizaciones religiosas, sea judaísmo, cristianismo, islam, hinduismo o budismo, todas pueden jugar un rol muy importante de educar mujeres, educar a todo el mundo, pero especialmente mujeres, porque ahora mismo mujeres en países en desarrollo, en el tercer mundo, son sin duda marginalizadas, se les deja atrás, no son parte de la educación y economía principal. Eso debe ser corregido pronto. Espero que para 2030 la educación sea mejorada globalmente, especialmente la de las mujeres. Totalmente. Un gran desafío en ese campo. La última pregunta, señor Lal, es acerca de la proyección para 2050. Usted dijo que en el escenario actual, Sudamérica podía tener pérdidas millonarias para ese año. Y frente a ello, el desafío parece ser producir alimentos sin utilizar químicos. ¿Es realmente posible esto? Chile y Latinoamérica lo están haciendo muy bien. Tu país, Chile, Brasil, lo están haciendo muy bien. El arado existe casi desde el comienzo de la agricultura. Ahora sabemos que el arado no es necesario.
De hecho, el arado destruye la estructura y salud del suelo. Si eliminamos el arado y mantenemos el piso cubierto con cosechas saludables, entonces ese es el futuro de la agricultura. Si hablamos de la agricultura sin arado, también podemos hablar de agricultura urbana como la hidropónica, que es agricultura sin suelo. Esta recicla el agua y los nutrientes en las ciudades para hacer crecer comida dentro de los límites de las ciudades. Desde aquí hasta 2050 esperamos grandes innovaciones en la agricultura. Latinoamérica es un continente muy urbano. Más del 80% de la población vive en centros urbanos. La agricultura urbana sin suelo tendrá un rol muy importante para la producción alimentaria, de comida segura, nutriente y saludable, en todo el mundo, pero especialmente en lugares tan urbanizados como Latinoamérica. Absolutamente. Señor Ratan Lal, ganador del Nobel de la Paz en 2007, muchas gracias por haber estado junto a nosotros en Futuro 360. Gracias por tenerme. Bueno, sin duda un gran exponente de un tema tan importante como lo es la alimentación, también la seguridad y también el desafío de una industria como la agricultura tan relevante en Chile de adaptarse, ¿no?, a esta crisis climática para asegurar algo tan elemental como lo es la alimentación. Va a estar en Congreso Futuro del 16 al 21 de enero, donde Futuro 360 evidentemente va a tener todos los detalles y también la pantalla de CNN Chile. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con más. Unos meses atrás se hablaba mucho sobre lo poco que sabemos los chilenos y chilenas respecto del metaverso. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿De qué manera nos involucra? ¿Cómo nos va a cambiar el futuro? Esta es una de las grandes preguntas que trata de contestar esta versión de Congreso Futuro. Y es por eso que durante esta versión que comienza el 16 de enero, llevó un nuevo universo virtual al Metro de Santiago. El objetivo es que los usuarios en sus vidas cotidianas puedan tener una experiencia muy concreta que les permita pispar, entender, saborear lo que podría llegar a ser este nuevo paradigma que se instala cada vez más en nuestra sociedad, que es el metaverso. Y esta intervención arrancó antes que el 16 de enero, así que ustedes ya lo pueden ver si es que visitan el metro. Y Natalia Muñoz dijo: esta no me la pierdo, y esta es su nota. Los saludo desde el metaverso de Congreso Futuro, donde podrán adentrarse dentro del cuerpo humano o incluso visitar la Plaza de Armas de Temuco hace 100 años atrás. Es la primera intervención que tiene Congreso Futuro 2023 y que ustedes podrán aprovecharla de forma gratuita aquí en la Estación Baquedano. Acá hay una célula que es mi favorita, muy entretenido y muy educativo. Está súper bueno. Me imagino un juego de PlayStation acá sería otra cosa. Una experiencia bastante distinta, novedosa y tiene como un estilo como futurista, por así decirlo. Descentralización del conocimiento de forma sencilla, cercana, accesible e inclusiva. Congreso Futuro y el metaverso ya están presentes en una de las principales redes de transporte público de Chile. Los usuarios pueden entrar a un menú, a una suerte de menú de entrada, o sea, con sus avatares. Y a través de ese menú de entrada pueden acceder a distintas experiencias metaversales. Y esta intervención va a permitir de que la sociedad que transita día a día por el Metro de Santiago pueda acercarse y entender cuáles van a ser los beneficios que entregan este tipo de tecnología. La estación Baquedano es una estación importante dentro de la red, una estación de combinación que mueve más de 20.000 personas al día. Así que esas son las razones por haber escogido esta estación, pero no es la única. Pedro de Valdivia, Los Leones, Tobalaba y Baquedano son las estaciones que ya lucen al más puro estilo de Congreso Futuro. Infinitas oportunidades para explorar lo imposible. Sin límite real, se titula la 12ª versión del encuentro de divulgación científica más importante de Latinoamérica. 2 premios Nobel, más de 120 científicos, académicos y activistas serán los encargados de compartir el conocimiento de primer nivel de forma completamente gratuita y en las 16 regiones del país. Tenemos un equipo muy grande de científicos y científicas, abogados, abogadas, que están trabajando en la primera regulación mundial
de metaverso. Chile va a ser pionero en el mundo con todas las universidades. Podemos tener un espacio de conversación entre las distintas generaciones. Congreso Futuro no es solo un espacio donde se habla de ciencia. Acá también tenemos miradas multidisciplinarias donde se junta la filosofía, la ética, la biología, la física. 10.000 entradas completamente gratuitas están disponibles en esta dirección electrónica para reservar tu butaca en el Teatro Oriente de Providencia y ser parte de esta experiencia. Expositores, días y horarios ya están habilitados para revisar a los profesionales que estarán en todo el país a contar del 16 al 21 de enero. Una nueva versión de Congreso Futuro que pretende acercar el conocimiento y la ciencia a quienes quieran conocer cuáles son los temas, innovaciones, tecnología y desafíos que enfrentamos en el presente y que nos preparan para el futuro. Y vamos de visita al mundo digital, como ya es costumbre en Futuro 360, a ver qué nos tiene esta vez el portal de Futuro 360 de novedades para que ustedes estén siempre al tanto de lo más importante de la ciencia, el futuro y el medio ambiente. Y para eso, hoy nos visita Natalia Muñoz. Bienvenida, Nati. Muchas gracias, Paloma. ¿Cómo estás? Aquí contenta tratando de conocer buenas noticias para la gente que tiene Alzheimer, ¿no? Es exactamente lo que te traigo, Paloma, y esto es muy, muy importante porque es la aprobación del uno de los primeros medicamentos que podría retrasar lo que es el Alzheimer. Esta enfermedad que sabemos también que hasta ahora no tenía ningún tipo de cura y que afecta a muchas también personas mayores. Esta enfermedad también sirve solamente este medicamento para las personas que tienen un Alzheimer que está recién comenzando. Ojo ahí, para que las personas... Exactamente. Es importante lo que planteas porque ya sabemos que las enfermedades degenerativas como el Alzheimer y otros están en aumento, dado también cómo se ha invertido la pirámide poblacional. Cada vez tenemos más personas mayores y a medida que envejecemos más nos cuesta lidiar con todas estas enfermedades que están asociadas, entre otras cosas, a la vejez. ¿Qué es lo bueno? Porque hemos escuchado varias veces de experimentos en medicamentos para el Alzheimer, pero no tenemos una novedad para el bolsillo de los humanos. Exactamente, Paloma. Esta es una súper buena noticia porque a diferencia de otro medicamento que había sido aprobado durante el año pasado, este es mucho más barato y de verdad, mucho más barato porque el anterior costaba cerca de $50.000 por paciente. Este es un medicamento inyectable que se aplica ahí de vía intravenosa y resulta que este cuesta entre $9.000 y $35.000 por paciente. Ahí viene también todo esto, porque la verdad es que es un poco perjudicial también aprobar medicamentos que realmente de repente son demasiado caros y que las personas no pueden acceder a este tipo de tratamiento. ¿Qué sentido tiene todo ese avance para que no logre beneficiar a más personas? Pero bueno, ahí están todos los negociados que están detrás de las farmacéuticas y cómo son las estructuras de negocios para la salud pública, que sin duda es uno de los problemas del futuro. Nati, vamos con el siguiente. Bueno, seguimos entonces. Ahora nos vamos a nuestro Twitter, Futuro-360, y queden súper atentos. De hecho, les hago al tiro la invitación porque nosotros transmitimos en vivo esto que les voy a contar ahora, que es una impresionante fusión de galaxias que ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. Son agujeros negros supermasivos binarios que podrían ser más comunes de lo que pensábamos, Paloma, y adivina quiénes lo descubrieron. La verdad, no tengo idea, pero espero que haya sido desde Chile, porque leo ahí que está ALMA, ¿no? Exactamente. Fueron científicos, fueron ahí astrofísicos y astrónomos chilenos que estuvieron presentes ahí en descubrir estos supermasivos agujeros negros. Y es el adelanto de lo que podría ocurrir cuando la galaxia se fusione con Andrómeda. Esto podría ocurrir en cerca de 4.500 millones de años más. Sin embargo, nosotros ya, obviamente, no estaremos vivos, quizás en otra ser en otro espacial. estado. Exactamente. Pero aún así es muy importante que se vayan haciendo este tipo de avances para poder ir entendiendo qué es cómo lo que opera está la más galaxia. allá. Claro, la fusión de agujeros negros supermasivos había sido en algún momento algo muy particular, pero estamos viendo, a medida que también sabemos que hay muchas galaxias y que probablemente dentro de cada centro de cada galaxia hay un agujero negro, cómo el universo como un ser dinámico, ¿no? Está viviendo todos estos procesos permanentemente. Es difícil encontrar agujeros negros porque son
negros en un entorno negro, pero gracias a la colisión de los agujeros uno puede ver la liberación de energía y gracias a eso son observables. Así que muy interesante que también haya sido visto desde Chile como buena parte de la observación espacial que se hace en el planeta, ¿verdad? Y esto ocurrió a 750 años luz. Entonces ahí lejito. Exactamente. Entonces ahí el avance y que Chile esté presente también motiva a que también muchos jóvenes también que ahora están estudiando astronomía puedan ser parte también en el futuro de estos descubrimientos. Tenemos ahí en el norte ALMA y ahora también con toda la tecnología que se agrega también nuevos telescopios nos dan la posibilidad de poder conocer mucho más de lo que está muy estamos lejos. En temporada de verano que se están abriendo un montón de cursos que ofrecen distintas organizaciones que están dedicadas a la divulgación científica astronómica, cursos de verano para sus hijos e hijas que puedan ir a empezar a familiarizarse con algunos elementos importantes de la observación astronómica y ser tal vez los futuros científicos chilenos. La invitación más que hecha y métanse también a nuestro Twitter porque esa transmisión la hicimos totalmente en vivo. Entonces ahí para que puedan ir viendo y emocionándose como también nosotros lo Nati hacemos. está muy contenta con todo este tipo de hallazgos porque ella misma es alumna de un curso de astronomía, así que está todo el rato aprendiendo más cosas igual que todo el equipo de Futuro 360. Exactamente. Vamos con lo que pasamos a otro tema, a nuestro Instagram, que también les dejo la invitación ahí que vayan actualizándonos. Y esta es una noticia que la verdad a mí personalmente me pega muchísimo. Es que Nueva York prohíbe la venta de perros, gatos y conejos. Esto con el fin de que no se haga más la comercialización abusiva. Abusiva que se veía también para algunos animales, también para ir los que son nuestros mejores amigos, los perros, los gatos y también los conejos. Va a entrar en vigor en el 2024 y Paloma nos abre la puerta. Ojalá que también se repita también acá en Chile. Sin embargo, la buena noticia es que acá cada vez se ve menos, eso sí. O sea, pero es que hay un mercado gigante de comercialización de perros, gatos y todo tipo de animales. ¿Cómo se va a resolver eso? Es una gran pregunta. Además, ¿qué harías tú para tener tus 4 poodle? Exactamente. ¿Cómo los habrías conseguido si no fuera comprando? ¿Los habrías tenido que andar buscando poodle en la calle para poder adoptarlos? Eso mismo también me hace plantearme, porque ya mi perrita ya está mayor, tiene ya cerca de 8 años. Ahora lo pienso, quizás hubiese adoptado. # adopta un poodle. Exactamente, Paloma. Pero sin embargo, hay animales que se van a continuar comercializando. ¿Se te podría ocurrir cuáles? No. Mira, te cuento, son los roedores, conejillos de indias, hámster o peces, que son los animales que nosotros normalmente vemos que siempre se han comercializado y que también ahí la crianza no es tan abusiva como decían, como lo que es con perros, gatos y conejos. Lo dudo, la verdad. Yo creo que estamos en un momento de frontera en el que nos estamos cuestionando si realmente tenemos derechos sobre otros seres sintientes. Cada vez sabemos más que los otros animales tienen distintas formas de sentir y la manera en que nos estamos relacionando, que de alguna forma los esclaviza a nuestro servicio, es algo que también está empezando a cuestionarse. Es un modelo que está comenzando en muchos países del mundo y estos son otros pasos que se dan en esa misma línea, Nati. Tal vez el futuro no podemos simplemente transar con otros animales, no lo hacemos con nosotros, lo dejamos de hacer hace varios años atrás, tampoco lo debiéramos hacer con otros animales. Y es súper importante, Paloma, también que comience a regir esta legislación porque también viene acompañado de una gran propaganda por detrás para poder adoptar animales. Entonces ahí también es el llamado también a visitar también todas las fundaciones. Ahí tienen como Fundación Ayuda a Callejeros, tienen ahí Instagram y nosotros también vamos a quedar con eso, Paloma. Hay tarea pendiente, podríamos ir publicando todo lo que son también los animales que buscan hogar y a ir viendo también como para que lo vean. Una tendencia del futuro, que es bueno adoptar otros animales. Muchas gracias, Nati, por esta visita a Futuro 360. Gracias, Paloma. Y quedan todos muy invitados a revisar futuro360.com, donde ahí los actualizamos de todo este tipo de noticias y mucho más. Nosotros nos vamos a una pausa, pero volvemos con más de Futuro 360. Una de las tantas consecuencias que tuvo la pandemia fue otro retroceso, porque es como una brecha inalcanzable, pero que además se agrandó durante la pandemia respecto de cuánto nos cuesta a las mujeres llegar a un lugar de igualdad con los hombres en términos de acceso, sobre todo en cuanto a ciertas carreras específicas relacionadas con el mundo más de la ingeniería, las matemáticas, etcétera, y cómo esto tiene distintas
implicancias, porque puede que lleguemos a esas carreras, puede que lleguemos a esos puestos, pero además ganamos menos que los hombres. O sea, nos cuesta más y ganamos menos cuando logramos llegar al mismo lugar. Para hablar sobre cómo uno podría tal vez hackear que es uno de los grandes problemas del futuro, cómo hacemos que las mujeres lleguen al lugar donde tienen que estar más rápido y perder menos tiempo y perder menos inteligencia en este proceso que ha tardado literalmente siglos, es que hoy día estamos con Josefa Aguirre, doctora en Economía y Educación Académica del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica y flamante expositora del próximo a estrenar Congreso Futuro. Muchas gracias por estar aquí, Josefa. Gracias, Paloma. Gracias por la invitación. Por favor, dime que hay alguna posibilidad de que esta brecha disminuya y a una velocidad razonable que no implique que las mujeres tengamos que aceptar esas cifras satánicas como de 200 años más para poder ser iguales a los hombres o algo así que hemos visto varias veces publicadas. Claro, déjame contarte un poco respecto al tema y lo que voy a hablar en Congreso Futuro. Entonces, como tú bien decías, existe esta brecha salarial entre hombres y mujeres. Entonces, las mujeres, el ingreso medio de los hombres, que es como típicamente se calcula, menos el de las mujeres, es de alrededor de un 20%. O sea, las mujeres ganan un 20% menos que los hombres. Y no solo eso, sino que las mujeres tienen una probabilidad mucho menor de participar del mercado laboral, que era un poco lo que tú introducías, y esto se empeoró durante la pandemia. Entonces, al día de hoy, cerca de un 47% de las mujeres participan del mercado laboral. Es decir, la mayoría de las mujeres en Chile, de hecho, no trabaja. Entonces, esto tiene una serie de implicancias en términos de desigualdad, pero también de capital humano, que es algo que tú mencionaste en un comienzo. Es decir, ¿cuánto talento estamos perdiendo por no tener a estas mujeres, no tenerlas en el mercado laboral y también no tenerlas en ciertos sectores específicos? Por ejemplo, la representación femenina es muy baja en sectores como tecnología e ingeniería. Antiguamente las mujeres no estudiaban para derecho, para ser abogadas o para ser doctoras, ¿verdad? Porque existían barreras. Al día de hoy, aproximadamente la mitad de quienes ingresan a carreras de medicina o de leyes son mujeres. Entonces, ha habido un avance, pero sigue habiendo sectores donde las mujeres no logran entrar. Entonces, esto nos dice que efectivamente antiguamente existían barreras que se lograron eliminar en ciertos sectores, pero algunas permanecen. Y hay estudios que sugieren que parte importante del crecimiento del último tiempo, de hecho, se podría explicar por el hecho de que las mujeres entraron a ciertos sectores, como derecho, medicina. Entonces, ¿cuánto estamos perdiendo por no tener a estas mujeres en tecnología? En términos económicos. En términos económicos, digamos, de PIB se podría calcular, y de hecho hay estudios que lo hacen. ¿Cuánto de PIB estamos perdiendo por no tener a mujeres ahí? Entonces, para tratar de entender, bueno, cómo avanzamos, que fue la pregunta que tú me hiciste, es importante tratar de tener un diagnóstico. Entonces, realmente, ¿de dónde surge esta brecha salarial y qué podemos hacer para tratar que esta disminuya? Entonces, acá yo creo que los economistas hemos hecho un aporte importante, la disciplina, en tratar de entender qué factores son determinantes para explicar esta brecha salarial. Y algunos de los factores más relevantes tienen que ver, uno, con educación, principalmente área de estudio y ocupación, y la maternidad y el tema de la flexibilidad. Entonces, perdona, entremos un poco en el tema de educación, porque recuerdo la encuesta que hizo CONICYT, por ejemplo, que muestra cómo desde la primera experiencia escolar, a los 6 años, uno ve cómo se empieza a abrir este árbol que hasta ese momento era igual, ¿no? Hasta los 6 años, hombres y mujeres parecemos tener el mismo acceso a un universo de conocimientos, por ejemplo, relacionados con ciencia, matemática, etcétera, pero a los 6 uno ya empieza a ver que se empieza a abrir, ¿no? Exacto. Entonces, ese es justamente el punto. De hecho, si uno mira los datos, por ejemplo, parte importante de esta brecha se explica porque las mujeres están subrepresentadas en áreas como tecnología e ingeniería. Entonces, un 25% de quienes se matriculan en esta área al día de hoy, quizá ha mejorado un poquito en los últimos años, son mujeres. Y las mujeres están concentradas en áreas como educación, y nosotros sabemos que tecnología e ingeniería es un área que paga muy bien. Entonces, uno hace la matemática y dice, parte de esta brecha se explica porque las mujeres no están yendo a este sector que paga bien. ¿Por qué no van a ese sector? Y ahí vamos al tema que mencionas tú. Entonces, si uno sigue a los niños a lo largo del tiempo, puede ir documentando, y hay una serie de estudios que lo hacen, las distintas barreras que se enfrentan las mujeres antes de tomar esta decisión, por ejemplo, de ocupación o de ingresar a la educación superior. ¿Podemos enumerar algunas? Algunas, entonces, por ejemplo, como decías tú, estereotipo. Entonces, ya en segundo básico, como bien describías tú, las niñas y los niños perciben que matemática es un área masculina.
Entonces ya existe esa asociación. En términos de estereotipo, hay literatura súper interesante, más reciente, que lo que hace es, por ejemplo, analizar los currículums, entonces los libros a los que se ven expuestos los niños. Entonces esto es algo que se ha hecho en el pasado, pero hoy día con los avances en inteligencia artificial lo podemos hacer de manera sistemática. O sea, hay un estudio que, por ejemplo, analiza todos los textos en Estados Unidos y puede analizar quién es el personaje principal, etcétera, y se ve un poco lo que uno esperaría, ¿verdad? El personaje principal por lo general es hombre, blanco, si hay algún profesional es hombre blanco y las mujeres están típicamente en la casa. Entonces tenemos en el fondo estos estereotipos, tenemos expectativas distintas de los mismos padres, muchas veces tienen expectativas distintas para sus hijos hombres y mujeres. Los profesores, no todos, pero hay algunos que tienen este sesgo, que es un sesgo que tal vez existe, un sesgo cultural. Entonces le dedican más atención a los alumnos hombres y acá también la tecnología ha permitido hacer un avance de al menos documentar esta diferencia. Entonces cuando hacemos que una máquina, por así decirlo, evalúe la prueba, obtenemos resultados distintos muchas veces que la evaluación del profesor. Oye, esto que planteabas de los libros, porque para llevarlo a términos súper concretos es que uno plantea un problema y es... Pedrito tiene que comprar 4 manzanas y habitualmente es Pedrito y no es Juanita y es él el que va a comprar y Juanita habitualmente tiene que limpiar algo en el mismo problema matemático, ¿no? Que lo vemos permanentemente. Y he conocido experimentos aquí en Chile de la misma Universidad de Chile que, por ejemplo, redactan nuevos textos que buscan no tener esos sesgos. ¿Cómo has visto tú que en el mundo, habiendo constatado que esta es una realidad transversal y cultural, al menos en Occidente, muy clara y muy descrita, se está haciendo esfuerzo de reescribir esa manera de educar, ¿no? Efectivamente, y ahí hay toda una discusión de al final, bueno, uno tiene que seguir leyendo los clásicos, por así decirlo, que tienen cierto sesgo o ir haciendo cambios. Yo creo que esto es un aporte. Ahora, es un tema tan amplio que en el fondo uno va a... Se parece muy chiquitita, ¿no? Es difícil, pero yo creo que hay esperanza de que estas cosas pueden ir generando cambios. Pero como te decía, es un engranaje, por así decirlo, porque tenemos todas estas mujeres que en el fondo tenemos estos sesgos educativos de los que tenemos que hacernos cargo en el proceso educativo, pero también tenemos sesgos en el mercado laboral. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos un estudio que es bien interesante. Entonces, como te decía, ocurren todas estas barreras se levantan durante el proceso educativo y por eso, por ende, tenemos que solo un 25% de quienes se matriculan en carreras como tecnología e ingeniería son mujeres. Pero en este estudio nosotros nos hicimos una pregunta adicional, que es decir, bueno, ¿qué pasa con esas mujeres que efectivamente estudian tecnología e ingeniería? Entonces, uno pensaría que ese es el camino que tenemos que seguir y probablemente ese es el camino, empujar más mujeres a esta disciplina. Hay universidades que ponen de hecho cuotas que permiten la entrada de más mujeres a estas áreas. Pero lo que hicimos nosotros fue analizar qué ocurría en el mercado laboral con esas mujeres, ¿ya? Entonces, idealmente uno quisiera tener un experimento. Yo no puedo llegar y comparar a una mujer que estudió ingeniería con una que estudió otra cosa, porque son fundamentalmente distintas, tienen otras motivaciones, intereses, otro puntaje, etcétera. A mí me gustaría tener un experimento donde yo tomo un grupo de mujeres y aleatoriamente digo, mira, a la mitad la voy a mandar a estudiar tecnología e ingeniería, voy a ver cómo les va la vida, qué implicancias tiene esto para ellas, es verdad que aumentan sus salarios, qué pasa con sus decisiones de fertilidad, etcétera. Como ese experimento no lo podemos hacer en la práctica, obviamente, lo que hicimos fue utilizar el sistema de admisión centralizado en Chile. Entonces nosotros comparamos a mujeres que postularon a tecnología e ingeniería, pero que sacaron un par de puntos más o menos y algunas lograron entrar y otras no. Una suerte de experimento natural. Y analizamos sus trayectorias de vida. Y lo que vemos es que mientras estudiar estas carreras aumenta significativamente el ingreso de los hombres, o sea, para los hombres hace una gran diferencia, no es así para las mujeres. O sea, incluso las que llegan a estudiar tecnología e ingeniería muchas veces no obtienen un retorno positivo, no tienen salarios más altos, no se están yendo a industrias como la minería o construcción, que son las que emplean fuertemente a ingenieros, gente que está en tecnología. Con todo lo que cuesta que lleguen, al llegar tampoco tienen el salto de oportunidades que sí tienen los hombres. Exactamente, no se emplean en los sectores, como te decía, minería, construcción, que son sectores que son muy rentables, pero son también sectores muy masculinos, son sectores muchas veces que implican trabajos poco flexibles y ahí vamos al tema de la maternidad. Entonces, ¿cómo esto se mezcla con el tema de la maternidad?
Entonces, uno de los grandes factores que explican esta brecha salarial es que, de hecho, y acá el ejercicio que hacen los economistas para tratar de cuantificar se le llama el costo de tener hijos, el child penalty, que es un poco duro el término, pero es el costo laboral. La penalidad por tener hijos. Claro, es duro, pero en el fondo lo que se hace es ver cuál es el costo en términos laborales de tener un hijo. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que se hace? Se sigue, por ejemplo, a hombres o mujeres justo antes y justo después de tener un hijo. ¿Qué pasa con sus ingresos, con su probabilidad de trabajar, etcétera? Una vez que uno controla por shocks económicos, experiencia, etcétera. Y lo que ocurre es que la trayectoria de los hombres es básicamente plana. ¿Ya? O sea, los hombres, tener un hijo no les afecta en nada. Para las mujeres cae significativamente su ingreso, ¿ya? Y cae porque hay mujeres que dejan de trabajar, se cambian a empleos, trabajan menos horas, o se cambian a empresas que sean más amigables con la familia. Pero que eso necesariamente les significa un costo. Claro. Y este como costo de la maternidad, de hecho, podría ser particularmente alto en ciertas ocupaciones. Entonces, en ese trabajo nosotros mostramos que, de hecho, es particularmente alto en tecnología e ingeniería. Entonces, el costo de tener hijos, la flexibilidad se paga muy cara en ciertas ocupaciones. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? ¿Ya? Y ahí a la pregunta, bueno, ¿cómo disminuimos estas brechas? ¿Cómo generamos? Entonces, yo creo que aquí hay distintos cursos de acción. Uno puede pensar en cómo hacemos un mercado laboral que sea más flexible, ¿verdad? Entonces, toda vez que aumenta la flexibilidad, aumenta la llegada de mujeres y eso ayuda a reducir las brechas salariales. Ahora, también está la pregunta, bueno, ¿por qué las mujeres valoramos la flexibilidad? Que nacimos con ganas de ser flexibles. No, tiene que ver con temas culturales, ¿verdad? Entonces, ahí está toda la literatura que nos muestra, bueno, y no literatura, datos y la experiencia de vida de que a las mujeres les cae muy fuerte el tema del cuidado, ¿verdad? Entonces, casi siempre, en las encuestas, cuando uno pregunta quién es el cuidador principal, 90 y tanto % de veces la madre, y existen sesgos culturales, no sé, 40% de la gente en Chile, por ejemplo, opina que los hijos sufren si la madre trabaja, etcétera. Entonces, uno quisiera de alguna forma ir cambiando en ambos sentidos. Uno quiere generar ambientes más flexibles, quiere generar ambientes más amigables, pero también que a medida que esas mujeres se vayan sumando al mercado laboral, eso puede ir generando cambios culturales. Y en el fondo tratar de evitar estos trabajos que están diseñados de tal forma que tenemos a un individuo que tiene que trabajar 24/7, digamos, y que no puede llevar al hijo al doctor, no puede participar de nada, y que típicamente tiende a ser el hombre, y una mujer que se queda a la casa, y tener algo que sea más ameno, que ambos puedan tener, la flexibilidad puede ser valorada por ambos. Josefa, en ese sentido me parece importante entrar en algunas experiencias, porque parece ser que el único candado que desbloquea esa posibilidad es el hecho que a todos se nos den las mismas posibilidades de coparentar, ¿no? En ese sentido, como tenemos una guagua, el permiso de 6 meses de postnatal que no sea solo para mujeres, por ejemplo, ¿no? Claro, hay algunos estudios que sugieren, por ejemplo, que cuando se extiende el postnatal parental, siempre es difícil. Entonces, de hecho, si uno en Chile, quienes se toman el postnatal parental, la tasa es muy baja. Entonces, hay países que lo han Los hombres que se toman claro. Sí, claro. Los hombres que se toman el postnatal es muy bajo. Y hay países en que se ha hecho casi obligatorio, o si no se lo toma, se pierde. En algunas de esas experiencias hay algo de evidencia que efectivamente eso ayuda un poco a mejorar esta corresponsabilidad. Y a no tener discriminación por contratación, o sea, que tú sepas que este gallo igual se va a ir 6 meses si es que tiene una guagua, si es que de la misma forma que uno espera que lo haga una mujer, ¿no? Exacto, entonces evitar ese tipo de discriminaciones. Ahora, hay algo importante, es que si uno quiere generar cambios, entonces a veces los cambios vienen, por así decirlo, pueden venir de adentro, o sea, en el sentido de, por ejemplo, hay estudios que muestran que a medida que hay más mujeres en una profesión pueden ir empujando los cambios. Totalmente. En ese caso, de adentro. Entonces, hay ciertas especialidades en medicina, por ejemplo, donde ha aumentado el porcentaje de mujeres pediatría y han ido generando cambios culturales que permiten la llegada de más mujeres. Totalmente. Pero para esto también es importante acceder a cargos de poder, que es la otra patita. Es la otra brecha, ¿no? Entonces, este llamado techo de cristal. Entonces, si nosotros queremos generar cambios, necesitamos a mujeres en cargos de poder. No es lo único que necesitamos, pero efectivamente puede contribuir. Entonces, hay estudios que muestran, por ejemplo, que tener a más mujeres en sindicatos puede ayudar a generar cambios en las políticas al interior de la empresa. Cambios que a veces no son demasiado costosos, pero que sí son valorados por las mujeres, que de hecho permiten atraer a más mujeres a dicha empresa y disminuir la brecha. Totalmente.
Josefa, se nos acabó el tiempo hace mucho rato atrás, pero tú vas a tener un largo rato en Congreso Futuro para poder exponer sobre este tema tan interesante. Te quiero agradecer porque acá somos todos unos apasionados y por eso nos tomamos el tiempo para hablar de los temas importantes por el futuro, como por ejemplo la incorporación de las mujeres. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paloma. Son tan importantes estos temas. Somos una fanaticada militante en estas materias porque la cosa no avanza a la velocidad que se necesita, la brecha es demasiado grande y las tareas son múltiples en un mundo cuyos desafíos no están esperando tampoco. Está muy probado que la participación de mujeres y de equipos diversos permiten encontrar mejores soluciones para el futuro, generan mayor riqueza, como recién hablábamos con la entrevistada, y finalmente también algo muy intangible pero tan importante, que es que nos permite ser más felices en la experiencia de la vida, ¿no? De esto y mucho más vamos a estar hablando en la cobertura de Congreso Futuro en exclusiva. Vamos a llevar para ustedes desde Futuro 360 en CNN. Vamos a estar haciendo un programa diario con lo principal de cada uno de los días para que no se lo pierdan. Si es que no tienen la oportunidad de estar permanentemente conectados durante la próxima semana a la transmisión de Congreso Futuro. Así que nos encontramos. Definitivamente nos vamos a ver mucho en los próximos días y dense el tiempo espiritual y mental para participar de esta experiencia que siempre es buena en el verano, abrir un poco la cabeza y pensar de una manera distinta para iniciar el año con buena información. Nos vemos.